Buenas tardes, vamos a aprender sobre divisibilidad aquí. Entonces, suponemos que tenemos dos números, A y B, y escribimos A divide a B, que se escribe con esta notación, si B es un múltiplo de A, es decir, que podemos escribir a B como A por algo para algún entero K. ¿Okay? Entonces, ejemplos: 2 divide a 8, porque 8 es 2 por 4. 3 divide a 15, porque 15 es 3 por 5. 30 divide a 120, porque 120 es 30 por 4. Y 2 no divide a 7, porque 7 no se puede escribir. Porque 7 entre 2 no es entero. Como recordatorio, los números enteros son los números como menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Y los números enteros positivos son 1, 2, 3, etc. Entonces, esta notación A divide a B se usa como, se puede decir A divide a B, o también se puede decir B es múltiplo de A. Entonces hay algunas propiedades bonitas. Por ejemplo, me imagino que han escuchado que par más par es par. Esto se puede traducir en el lenguaje de divisibilidad a como, bueno, si tenemos un número que es divisible por 2 y otro número que es divisible por 2, entonces la suma también es divisible por 2, ¿sí? O sea, par más par igual a par se puede traducir a esto. Si A es par, se dice que 2 divide a A. Si B es par, se dice que 2 divide a B. Y si tienes que 2 divide A y 2 divide B, entonces 2 divide A más B. De hecho, tenemos el siguiente teoremita. Esto no solo cumple para pares. Si D divide a A y D divide a B, entonces D divide a A más B, ¿sí? O sea, que par más par es porque la definición de par es algo que es múltiplo de 2. Entonces, si tienes la suma de dos cosas que son múltiplos de algún número, digamos, no sé, si tienes dos cosas que son múltiplos de 7, su suma también es múltiplo de 7. Y esto se puede generalizar a que si D divide a A y D divide a B, entonces D divide a AX más BY para cualesquiera enteros X y Y. Y pues esto es una generalización, ¿no? Porque cuando X igual a 1 y Y igual a 1, tenemos el caso anterior. Ok, entonces estas son algunas de las cosas interesantes sobre divisibilidad. Y bueno, nomás para que en matemáticas algo importante es demostrar las cosas. Entonces vamos a demostrarlas. Un ejemplo en este caso es sencillo. Vamos a hacer la demostración de este teorema. Entonces, si D divide a A, implica que A se puede escribir como D por algún número. Vamos a decir D por K. Como D divide a B, esto implica que B es D por algún otro número. Entonces, si ahora sumamos estos dos, tenemos DK más DM, pero aquí se puede factorizar. Entonces A más B es D por la suma de dos enteros, pero K más M es algún entero. Digamos, si K más M lo escribimos como N, pues tenemos que A más B se escribió como D por N. Por lo tanto, D divide A más B. Ok. Pero vamos a hacer un ejemplo de un problema más olímpico.
Vamos a atacar el siguiente problema. Encuentra todos los enteros tales que n divide a n, bueno, no lo voy a escribir así, perdón. Tales que n cuadrada más 5n menos 2 sobre n más 1 es un entero. Este tipo de problemas es clásico. La primera Olimpiada Internacional de Matemáticas tenía un problema muy parecido a este. Ok, entonces vamos a tratar de resolverlo. En lenguaje de divisibilidad, esto se traduce a n más 1 divide n cuadrada más 5n menos 2. Entonces queremos hacer esto, ¿no? Entonces tenemos esto, sabemos que es cierto. ¿Qué otra cosa sabemos? Bueno, por ejemplo, n más 1 divide a n cuadrada más 2n más 1, porque esto es n más 1 al cuadrado. Pero si n más 1 divide a este y n más 1 divide a aquel, entonces también va a dividir a la resta. Y la resta de n cuadrada más 5n menos 2 menos n cuadrada más 2n más 1 es 3n menos 3. Porque 5n menos 2n es 3n y menos 2 menos 1 es menos 3. Ok. Pero ahora, pues también tenemos que n más 1 divide n más 1. Entonces podemos restar otra vez. Tenemos que n más 1 divide a 2n menos 4. Y restamos otra vez. N más 1 divide a n menos 5. Y restamos otra vez. Tenemos que n más 1 divide a menos 6. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que n más 1 es un divisor de menos 6. ¿Cuáles son los divisores de menos 6? Menos 6, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 y 6. Entonces, n más 1 es alguno de estos. Es uno de esos, ¿no? Entonces, tenemos si n más 1 es menos 6, n es menos 7. Si n más 1 es menos 3, n es menos 4. Si n más 1 es menos 2, n es menos 3. Si n más 1 es menos 1, n es menos 2, 0, 1, 2, 5. Estas son todas las posibles enteros. ¿Y qué fue lo que usamos? Lo que usamos para resolver este fue solo este teorema, pero en lugar de con más, con menos. Y que pues es este teorema, ¿no? X igual a 1 y y igual a menos 1. Lo usamos una y otra vez. Dijimos, pues estamos suponiendo que n más 1 divide n cuadrada más 5n menos 2. Pero, pues, algo famoso que podríamos considerar es n más 1 al cuadrado. N más 1 al cuadrado, si se lo restamos a este, nos queda 3n menos 3. Pero n más 1 también es múltiplo de n más 1, entonces lo podemos restar n más 1 hasta que nos quede un entero. Ya que nos quedó el entero menos 6, entonces n más 1 divide menos 6, pero pues eso ya es fácil de deducir cuáles son los divisores de 6. Ok, esa solución me gusta, pero no es la más sencilla, ¿no? También podrían hacer algo como n cuadrada más 5n menos 2 es n más 1 al cuadrado más 3 por n más 1 menos 6. Que es prácticamente lo que estamos haciendo acá. Le estamos restando un n más 1 al cuadrado y luego le estamos restando 3 veces n más 1. Entonces, si lo dividimos entre n más 1, nos queda n más 1 más 3 menos 6 sobre n más 1, es decir, n más 4 menos 6 sobre n más 1. Entonces, para que esto sea entero, implica que 6 entre n más 1 es entero y recuperamos la misma solución. Ok, otro tema bonito de divisibilidad son los criterios de divisibilidad. En los problemas olímpicos muchas veces
se acostumbra a tener problemas que tienen que ver con dígitos. Entonces las siguientes propiedades son útiles. Para saber si un número es divisible entre 2, lo único que tienen que ver es el último dígito. El último dígito debe ser par. ¿Sí? Entonces pueden tener un número muy grandote y si quieren saber si es par o impar, lo único que tienen que ver es el último dígito. Similarmente, divisibilidad por 4. O sea, si quieren saber si un número es múltiplo de 4, lo único que tienen que ver son los últimos dos dígitos. Entonces, por ejemplo, aquí si tienen el número 1, 2, 3, 4, es par, porque 4 es par. Si los dos últimos dígitos son múltiplos de 4, entonces, por ejemplo, 1234, los últimos dos dígitos son 34. 34 al dividirlo entre 4 queda 8.5. Este no es múltiplo de 4. Entonces escribimos como el símbolo de divisibilidad con una tachita. Y eso significa que no lo divide. ¿Sí? Entonces, como no divide 34, no divide 1234. Divisibilidad por 8 es igual. O sea, para saber si eres divisible por 8, es casi igual, pero ahora es los tres últimos dígitos. Y bueno, si no eres múltiplo de 4, pues tampoco de 8. Entonces no vamos a usar el ejemplo 1234, pero podríamos usar un ejemplo como 65.536, algo así. Entonces, lo único que tenemos que checar son los últimos tres dígitos. Podemos ignorar los primeros dos. Los últimos tres dígitos, 536 entre 8. Bueno, sí, 8 por 67. Entonces sí es múltiplo de 8. Ok. Divisibilidad. O sea, si queremos saber si algo es divisible entre 5, es el último dígito. Si el último dígito es 0 o 5. Divisibilidad por, digamos, 25. Serían los últimos dos dígitos. Tienen que ser 0, 25, 50 o 75. No puede ser ningún otro. Ok. Otra famosa, una muy útil en problemas olímpicos es divisibilidad por 3. O sea, cuando es un número divisible por 3, la clave es si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Entonces un número es múltiplo de 3 y la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Por ejemplo, 1234 tendríamos 1 más 2 más 3 más 4, que es 10. 10 no es múltiplo de 3, entonces 1234 tampoco es múltiplo de 3, pero si agarramos un número como 111, 1 más 1 más 1 es 3, este sí es múltiplo de 3, por lo tanto 111 es múltiplo de 3, y sí, 111 es 3 por 37. El mismo criterio cumple con divisibilidad por 9. Es múltiplo de 9. Entonces un ejemplo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este número gigantesco, pues estaría muy molesto dividirlo entre 9 para ver si es múltiplo de 9. Pero está muy fácil sumar sus dígitos. La suma de los dígitos es 45. 45 es 9 por 5, entonces como 9 divide 45, pues 9 divide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, entonces, a ver, hemos cubierto divisibilidad 2, 3, 4, 5, 8, 9. También mencioné 25. Otras clásicas son divisibilidad por 10. Esto nomás es si el último dígito es 0. Otra famosa es divisible entre 6. Este es último dígito es par. Y la suma de dígitos es múltiplo de 3. Si la clave aquí es, bueno, si tú quieres ser múltiplo de 6, en particular tienes que ser par, porque todos los múltiplos de 6 son pares, y tienes que ser múltiplo de 3, porque todos los múltiplos de 6 son múltiplos de 3. Entonces, se combinan esas dos divisibilidades, ¿no? Se combinan la del 3 y la del 2 para generar algo del 6. Recuerdo un problema de hace muchos años. Cuando yo era alumno, se tenían que encontrar números que tenían ciertas características y en particular teníamos que buscar múltiplos de 45. Entonces 45 es 9 por 5. Entonces el criterio para ver si es divisible entre 45 sería, ok, tiene que ser divisible por 9. Entonces la suma de esos dígitos es múltiplo de 9 y tiene que ser divisible por 5. Entonces el último dígito es 0 o 5. No siempre se pueden combinar. 45 pues es 9 por 5, pero 45 también es 3 por 15. Entonces, en teoría, pues no se puede combinar el criterio del 15 y el criterio del 3, porque 15 y 3 tienen cosas en común. En particular, 15 y 3, los dos son múltiplos de 3. La única manera que pueden garantizar que se vale dividir así es si estos dos factores no tienen ningún divisor en común. Y para terminar esta lección, quiero mencionar algo llamado como el algoritmo de la división, que seguro lo han visto en la escuela, pero ahora lo voy a escribir bueno, primero voy a hacer como la versión de la escuela. Digamos, no sé, queremos dividir 1234 entre 7. Entonces hacen el proceso de la escuela y les queda un cociente y un residuo, ¿no? Entonces, otra manera de expresar esto es decir que 1234 es 7 por 176 más 2. El algoritmo de la división dice, si A y B son enteros positivos, existen X y Y enteros, perdón, mejor les pongo otro nombre, Q y R, son los nombres más comunes, tales que A es BQ más R, con R entre 0 y B. ¿Sí? Entonces R es el residuo, R de residuo, y Q es el cociente. Y pues siempre funciona. Algo que se puede descifrar de esto, por ejemplo. Podemos dividir a los números de varias maneras, ¿no? Una división de los números es pares
impares. ¿Sí? Los pares son los números que al dividir entre 2 dejan residuo 0 y los impares son los que dejan residuo 1. También se pueden dividir los enteros en los que son múltiplos de 3, los que tienen residuo 1 cuando divides entre 3, los que tienen residuo 2 cuando divides entre 3. También podrías dividir a todos los enteros como los múltiplos de 4, los múltiplos de 4 más 1, los múltiplos de 4 más 2, los múltiplos de 4 más 3, etc. Entonces como que el algoritmo de la división en parte también enseña que siempre debes caer en una de esas categorías. Y listo. Y con eso terminamos esta clase.